Nunca imaginé que mi propia familia me haría sentir tan excluida. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. El aire denso en la sala, las miradas que se esquivaban como si un rayo fuese a caer en cualquier momento. La risa que alguna vez resonó entre nosotros se transformaba en murmullos aprensivos. A medida que el ambiente se llenaba de tensión, mis manos temblaban sutilmente, como una hoja ante el viento. Aquella tarde estaba marcada por una sombra, un secreto que se arrastraba entre nosotros como un fantasma. La luz del sol se filtraba débilmente por la ventana, creando un contraste cruel con la oscuridad que invadía nuestros corazones. Recuerdo a mi madre, sus ojos perdidos en el horizonte, como si la verdad que llevábamos dentro fuera demasiado intensa. Mi padre, por otro lado, había estado mudo, con la mandíbula apretada, sudor en la frente. ¿Qué estaba pasando? Ese silencio era un eco ensordecedor que me cerraba el pecho. No podía respirar. Los días antes de esa reunión familiar habían sido raros. Mensajes cortos, miradas furtivas, conversaciones que se detenían en mi llegada. Me sentí como una extraña en mi propio hogar. No entendía por qué me estaban ocultando algo. Tal vez fue un momento de esperanza. Pueden estar preocupados por algo trivial. Intenté engañarme, pero en mi interior sabía que algo oscuro se acercaba, y luego llegó ese día fatídico. El anuncio completo de una herencia, el viejo álbum familiar sobre la mesa. Un acto que debería haber sido de unión. Pero al abrirlo, mis ojos se encontraron con imágenes que me dejaron helada. 2 fotos de un viaje, de un amor que nunca supe que existía. El tiempo se detuvo. Algo en mi interior se rompió. Sentí el aire frío, la traición como un puñal en mi corazón. ¿Por qué ellos nunca me hablaron de esto? ¿Por qué había sido excluida de su historia? Las lágrimas se deslizaron por mis mejillas, y el murmullo de mis hermanos me pareció un eco distante. Ella no debería estar aquí, escuché que murmuraban. La incomodidad creció, envolviéndonos. Yo estaba allí, pero al mismo tiempo, era un espectador. Una sombra más en la sala. El miedo latía en mi pecho. Ahora todo lo que pensaba que sabía sobre mi familia era un gran engaño. El dolor se convirtió en rabia. La traición me llenó de preguntas. ¿Quiénes eran realmente esas personas que compartían mi sangre? ¿Por qué me habían mantenido alejada de su verdad? El silencio era casi aprensivo. No podía soportarlo más. ¿Por qué no me contaron?, grité. La pregunta resonó en la habitación. Sus caras mostraban horror, y su respuesta se quedó atrapada, como un aliento sostenido en el aire. Todos estaban paralizados. Desconcertados. Verían la verdad en mis ojos, o simplemente me considerarían como otro problema que resolver. Sin aliento, me volví hacia la puerta. No estaba lista para enfrentar lo que vendría. Justo antes de cruzar el umbral, sentí un chispazo de esperanza. Había algo que no había considerado. Una carta, un mensaje tal vez. Quizás alguien querría hablar. Pero en ese instante, me di cuenta de que la puerta estaba cerrada. La sensación de claustrofobia me saturó, y di un paso hacia atrás, atrapada entre lo que creí que era mi familia y la revelación aterradora que me empujaba a preguntar, ¿qué más están ocultando? Hey, antes de seguir con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha desaprobado sin aviso. Tómate un segundo para chequear el botón rojo de abajo y asegurarte de que aún estás suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras nada del contenido exclusivo que se viene, y mientras estás ahí, dale un golpe al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. El silencio en la sala continuó como una carga pesada que drenaba cada atisbo de esperanza. Cerré los ojos por un momento, intentando calmar el torrente de emociones que se desbordaba en mi interior. Pero cuando los abrí, la misma escena perturbadora se presentaba ante mí, mi familia paralizada, incapaz de articular palabra. Mientras yo me debatía entre el enfado y la desesperanza, decidí dar un paso atrás, permitiendo que el aire frío de la habitación acentuara la sensación de desasosiego. Mis hermanos se miraban entre sí, sus rostros mezclaban sorpresa y culpa, y mi madre finalmente rompió el silencio, pero su voz era un susurro roto. No era el momento, no sabíamos cómo decírtelo. Fue como si una puñalada estuviera atravesando mi corazón una vez más. ¿Qué estaba diciendo?
Cada palabra que pronunciaban me alejaba más de quienes creía que eran. De repente, la angustia se transformó en confusión. ¿Qué se supone que no era el momento?, pregunté, una mezcla de indignación y tristeza en mis palabras. No sabía si quería respuestas o si simplemente buscaba un lugar donde desahogar mi dolor. La frustración burbujeaba a punto de estallar, y el eco de sus promesas vacías resonaba en mi cabeza. Mi padre, tal vez finalmente superando su ansiedad, decidió hablar. Sofía, teníamos miedo de que si te decíamos sobre ellos, su voz se quebró, tus abuelos, causaría más dolor. Frente a mí, una revelación que con cada palabra parecía hacerse más y más oscura. ¿Cómo podrían pensar que no querría saber? ¿Cómo podrían mantenerme al margen de algo tan grande? Cada frase que decían era un ladrillo más que se sumaba a la pared entre ellos y yo. Mis hermanos murmuraron excusas, intentos de explicar lo inexplicable, pero sus palabras se desvanecían en el aire. Escuchaba, sí, pero el eco de mi propia rabia y tristeza me impedía conectar. Mi mente era un torbellino de preguntas sin respuesta. ¿Quiénes eran mis abuelos? ¿Por qué sus secretos eran más importantes que mi propio derecho a conocer? De repente, en medio de mi tormenta interna, discerní un movimiento en la esquina de la sala. Abandonando el fuego de la confrontación, la figura de mi tía Clara, mi única aliada en la familia, emergió de las sombras. Su presencia generó un pequeño rayo de esperanza que atravesó el oscuro velo de la confusión. «Puedo ayudarte», dijo, su voz suave y comprensiva. La miré con los ojos nublados, sintiendo que el vuelo de mi corazón se detenía. He sabido lo que pasó. No debería haber sido un secreto. Necesitas saber la verdad. Las palabras de mi tía abrieron una puerta que había estado cerrada durante demasiado tiempo. El miedo comenzó a dar paso a la curiosidad. ¿Qué verdad?, pregunté, casi en un murmullo, sintiendo que la esperanza y el dolor se entrelazaban en mi pecho. Hay una carta que tu abuelo escribió antes de morir. Habla de todo esto, de una familia que te pertenece, dijo, sin soltar los ojos de los míos. De personas que, quizás, podrías conocer. La posibilidad de entender la historia detrás de las fotos que me habían dejado desolada se presentó frente a mí como un destello en la oscuridad. Sin embargo, en ese instante, la luz pareció apagarse de nuevo cuando me di cuenta de que, a pesar de la apertura de Clara, mi propia familia seguía paralizada, una composta de lejanía. Antes de que pudiera decidir cómo responder, mi teléfono sonó. Era un mensaje de un número desconocido. La ansiedad se instaló una vez más. Abrí la pantalla y leí: Sofía, sé que has estado buscando respuestas. Hay más de lo que sabes. Es urgente. Por favor, contáctame. La rotura en mi pecho se amplificó y mis manos comenzaron a temblar. ¿Qué se suponía que debía hacer ahora? Las palabras de mi tía resonaban en mi mente, pero ese mensaje era una nueva revelación que lograba empujarme aún más hacia lo desconocido. La confusión se tornaba en terror, mientras me preguntaba, ¿qué más estaba a punto de descubrir? ¿Podría encontrar la verdad cuando todo a mi alrededor pareciera tan desmoronado? El aire se volvía irrespirable, y de repente me sentí más atrapada que nunca. La tensión en la sala era palpable. Mi familia, que antes se había sentido como un refugio seguro, ahora era una prisión que amplificaba mi soledad. Las miradas de mis hermanos, llenas de culpa, se convirtieron en un espejo de mi propia desilusión. La angustia se apoderó de mí, y las paredes parecían cerrarse a mi alrededor mientras me cuestionaba cómo habíamos llegado a este punto. ¿Por qué no me dijeron nada? Las palabras salieron de mis labios con más fuerza de lo que había planeado. Era un grito ahogado por el dolor y la frustración que pesaban sobre mí. El eco de mi voz quedó atrapado en la sala, mientras sus ojos se llenaban de una mezcla de miedo y desconcierto. Mi madre se inclinó hacia adelante, como si intentara acercarse a mí sin realmente acercarse. Sofía, por favor, entendemos que esto es difícil, pero realmente creímos que protegíamos tu corazón. Pensamos que era lo mejor. ¿Mejor para quién?, interrumpí, sintiendo que las lágrimas ardían en mis ojos. Ustedes han vivido con estos secretos, y ahora soy yo quien tiene que lidiar con las consecuencias. ¿Qué tanto les importo si ni siquiera para ustedes soy digna de la verdad? Las palabras me dejaron vacía, el eco de mi voz resonando en un rincón oscuro de mi ser. Mi madre se llevó las manos al rostro, paralizada por el enojo que reflejaba en mis palabras. Comprendí que había cruzado una línea, pero estaba tan herida que no podía dar marcha atrás, pero en medio de la tormenta, Clara retrocedió al centro de mi mente. Era ella quien había traído la promesa de respuestas, y era hacia ella a quien debía dirigirme.
¿Dónde está esa carta, Clara? Ella suspiró, el peso de la situación evidente en su rostro. La tengo, pero te advierto que lo que contiene podría ser devastador. Ese comentario debería haberme hecho retroceder, pero no lo hizo. La necesidad de respuestas era más fuerte que mi miedo. Necesito saber, respondí, mi voz temblorosa pero firme. No podía vivir con la posibilidad de que más secretos continuaran enredando mi vida. No quiero vivir en la ignorancia. Mis hermanos se movieron inquietos, como si la situación les ardiera en la piel. El dolor en mí se había establecido como un profundo abismo, uno que no se llenaría con palabras vacías. Era como si la verdad que Clara guardaba fuera la única forma de rescatarme. Ella se acercó un paso. Está en mi casa. Te lo prometí. Mañana, si estás lista, iré contigo. Pero quisiera que lo pensases bien, Sofía. Lo que descubrirás puede cambiarlo todo. Un escalofrío me recorrió. Era más de lo que mi corazón podía procesar en ese momento, pero no quería quedarme atada a este presente doloroso. Tengo que hacerlo, dije, casi a mí misma. No quiero que continúen ocultándome mi vida. Una mueca de compasión cruzó el rostro de Clara, pero antes de que pudiera hablar, otro sonido interrumpió. Mi teléfono volvió a vibrar en el bolsillo de mi abrigo. Una oleada de tensión me hizo dudar. La ansiedad me llenó de nuevo, sabiendo que el mensaje podría contener más incertidumbres. ¿Quién es?, preguntó uno de mis hermanos, la inquietud en su voz evidente. No podía evitar mirar a mi familia. El apoyo que había esperado de ellos al menos, como un gesto de cercanía, parecía chocar con la realidad, una fractura que nunca imaginé que experimentaríamos. Es un número desconocido, murmuré, mientras luchaba por encontrar valor para abrirlo. La pantalla reveló otro mensaje: Sofía, no es solo una carta. Hay algo que necesitas saber sobre ti. No podemos esperar más. El aire quedó suspendido mientras sentía el helado toque del miedo. La posibilidad de un peligro inminente se posó sobre mis hombros, y repentinamente me di cuenta de que mis abuelos no eran solo un eco del pasado. Había algo que amenazaba mi presente. ¿De qué se trata?, pregunté a un tono casi pánico. Mis ojos se abrieron ligeramente cuando, en ese instante, comprendí la verdad profunda que me abrumaba. Mi búsqueda de respuestas podría traer consigo sombras aún más oscuras. La mirada de mis hermanos cambió. Se miraron entre sí, y en sus ojos vi reflejado el temor que había comenzado a crecer en mi pecho. Ahora, no solo tenía que enfrentar la verdad sobre mis abuelos, sino también un nuevo enigma que amenazaba con derribar todo lo que creía, y a las personas que una vez pensé que conocía. La sala se quedó en un silencio sepulcral, y mi corazón empezó a latir con tanta fuerza que parecía resonar en el aire helado. Era el preludio de una tormenta, y un presentimiento profundo se coló en mi mente: lo que estaba por venir podría reescribir mi historia de manera irrevocable. Un nudo se formó en mi garganta, y el silencio en la sala se volvió ensordecedor. La incertidumbre colgaba en el aire como una sombra amenazante. Podía sentir los ojos de mis hermanos sobre mí, y aunque en su mirada había un destello de preocupación, también percibía la incomodidad que marcaba la distancia entre nosotros. Era como si, en ese momento, cada uno estuviera atrapado en su propia burbuja de angustia, volcando su confusión y miedo hacia el centro de mi ser. ¿Quién te está enviando esos mensajes? La voz de Clara, casi un susurro, rompió el silencio, pero aquello solo intensificó la sensación de que estaba a punto de descubrir algo ineludible. Mientras sus palabras flotaban en el aire, intenté recordar si había alguien que pudiera querer comunicarme algo tan urgente, pero no podía pensar con claridad. Todo lo que había dado por sentado empezaba a desmoronarse como castillos de arena. No lo sé, mentí. En realidad, el recuerdo de ciertos rostros se arrastró por mi mente. Alguien que alguna vez intimó con mi familia, algo que jugueteó en las sombras. Quizás es alguna broma cruel, o un viejo conocido de mis padres. Pero incluso mientras decía eso, la inquietud en mi interior crecía. No tenía idea de a qué me enfrentaba, y el hecho de que esa declaración no me convencía a mí misma aumentaba aún más mi ansiedad. El tono de mi madre cambió. Sofía, los mensajes son serios. Debemos saber quién es y por qué se atreve a contactarte. Podría ser importante. La preocupación en su voz, en lugar de calmar mis nervios, solo los intensificaba. La intersección entre su intento de protección y mi voraz deseo de encontrar la verdad se sentía como una cuerda atada en nudos alrededor de mi pecho. Al final, me decidí. Necesito saber quién es, afirmé, sintiendo la urgencia de actuar antes de que el miedo se interpusiera entre mí y lo que tenía que descubrir.
Si hay algo que no entiendo, prepárese para que lo afronte, en lugar de quedarme aquí con estas sombras. ¿Tienes un plan?, preguntó Clara, su tono cauteloso impregnado de preocupación. Podrían ser gente peligrosa, Sofía. Siempre hay que tener cuidado. No creo que nos estén buscando. Tal vez solo quieren que sepas algo. Esta vez fueron mis hermanos quienes intercambiaron miradas nerviosas, y aquello me sorprendió. De ellos solía depender, pero ahora comenzaba a percibir la mezcla de miedos que también ellos escondían. De repente mi teléfono vibró una vez más. Miré la pantalla, era el mismo número desconocido, casi como si esperara el momento preciso para volver a interrumpir mi tormenta interior. Temía abrirlo, pero no había opción. Cada latido de mi corazón dictaba el sentido de la urgencia en que me encontraba, así que finalmente lo abrí. El mensaje decía: esto no es un juego. Quiero ayudarte, pero debes confiar en mí. No estás sola. Una oleada de confusión me dejó al borde del abismo. La necesidad desesperada de confianza resonaba en el aire, pero ¿en quién confiaba yo realmente? La voz de ese desconocido formulaba promesas enigmáticas que no podía permitir que me sedujeran sin más. ¿Debería responder?, pregunté a la sala, aunque sabía que la decisión recaía exclusivamente en mí. Mis hermanos se miraron entre sí, como si a través de una mirada intentaran transmitir consejos de cuidado o advertencias. Fue entonces cuando, impulsada por una mezcla de valentía y desesperación, respondí: ¿qué necesitas de mí? Esa simple acción me hizo sentir un ligero alivio, como si de algún modo activara una chispa de control sobre un caos que sentía escabullirse de mis manos. Buena elección, fue el mensaje que contestó. Nos veremos pronto. La verdad necesita salir a la luz. En ese momento, una vez más, el silencio invadió la sala. ¿Qué significaba esto? ¿Y cómo encajaban mis padres, mis hermanos y Clara en todo esto? Quizás la verdad no solo se tratara de lo que me ocultaban, sino de lo que significaba ser parte de una familia marcada por secretos y oscuros legados. Con cada nueva revelación, crujía bajo la presión de lo que estaba a punto de descubrir, y aunque el abismo ante mí parecía aterrador, también se mezclaba con un destello de esperanza. La verdad estaba al alcance, y aunque podría desestabilizar aún más mi mundo, no había vuelta atrás. Enfrentaría las sombras y dejaría que el destino se desplegase de la manera más inesperada. Y en las profundidades de mi ser, tenía la sospecha certera de que nada de lo que estaba por venir podría ser tan devastador como la soledad que ya había comenzado a arrastrarme. El eco de mi respuesta se reflejaba en muro tras muro, resonando no solo en mi mente, sino también en el silencio denso que nos rodeaba. Mientras el aire se tornaba pesado y la tensión se izaba, una inquietante certeza se impregnó en mi pecho: mañana no sería solo el encuentro con la carta. La verdad ya estaba tocando las puertas de mi vida, y mi familia enfrentaría una tormenta que no sabía cómo calmar. La noche se deslizó con una pesadez inquietante, como un manto que cubría cada rincón de la casa. En el silencio, los ecos de las palabras que había intercambiado con ese desconocido resonaban en mi mente: la verdad necesita salir a la luz. ¿Qué luz? ¿Qué realidad se ocultaba entre las sombras de aquellas promesas vacías? Mi mente se agitaba, incapaz de encontrar consuelo. Mis hermanos se aposentaron en el sofá, incluidos en sus propios pensamientos, y el ambiente se tornó claustrofóbico. Clara dio un paso hacia mí, su expresión entre la preocupación y la determinación. Debemos estar juntas en esto, Sofía. No podemos dejar que el miedo nos paralice. Sus palabras eran un bálsamo, pero también un recordatorio de lo que estaba en juego. La conexión entre nosotras era un hilo delicado, y sentía que si aferraba demasiado fuerte, podría romperse. ¿Y si nuestras vidas cambian para siempre? ¿Y si lo que descubramos nos separamos?, articulé con una voz apenas audible, mi inseguridad emergiendo a la superficie. No había forma de saber cuán profunda era la maraña de secretos que envolvía a nuestra familia, y pensar en sus consecuencias me llenaba de pavor. Pero a la vez, había en mí una chispa de determinación, un fuego que no podía ignorar. La luz de la luna se filtraba a través de las ventanas, iluminando la habitación con un resplandor etéreo que parecía colmar el espacio con una calma momentánea. Apenas se oía el susurro del viento afuera, pero en mi interior una tempestad crecía, resonando con los latidos agitados de mi corazón. Tal vez debamos hablar con nuestros padres, sugirió Clara, rompiendo el hilo de silencio. Su propuesta, aunque bien intencionada, provocó un escalofrío en mi espalda. La idea de confrontar a mis padres, de desenterrar secretos que podrían desgarrarnos, era aterradora. Pero también era clara.
Sin esa información, seguir adelante sería un salto al vacío. Tomé una respiración profunda. Si lo hacemos, debemos estar listas para lo que venga. No podemos retroceder. Había en mí una mezcla de ansiedad y resolución. Y también algo más, una pequeña llama de esperanza que se anidaba en mi pecho. Tal vez, después de todo, era hora de reclamar nuestro lugar en esta historia familiar que nos había sido contada a medias. Mis hermanos asintieron, e incluso en su mirada vi el destello de una complicidad renovada. Era un momento de unión, un lazo silencioso que nos unía. Y aunque las sombras seguían acechando, por primera vez en mucho tiempo sentí que la distancia que nos había separado comenzaba a cerrarse. A la mañana siguiente, la atmósfera en la casa era tensa, cargada de un anticipado desasosiego. Mis padres, sentados en la mesa del desayuno, parecían ajenos a la tempestad que se avecinaba. Mientras el aroma del café invadía la cocina, su normalidad se sentía casi grotesca dada la gravedad de la situación. Al mirar a mis hermanos, supe que este era el momento. Necesitamos hablar, dije, sintiendo como mi voz temblaba pero se mantenía firme. La reacción de mis padres me tomó por sorpresa, su atención se centró en mí con una intensidad que me hizo sentir vulnerable pero, al mismo tiempo, valiente. ¿De qué se trata?, preguntó mi madre, su rostro enrojecido por la repentina inquietud en el ambiente. Fue un destello en sus ojos, la primera rendija de aquel armario familiar que siempre había estado cerrado. Es sobre los mensajes que he estado recibiendo, y sobre lo que significan, continué, mientras mis hermanos se alineaban a mi lado, un escenario familiar que se había transformado en algo mucho más grande. A medida que les exponía lo ocurrido, cada palabra que salía de mi boca parecía arrastrar con ella los secretos más oscuros de nuestras vidas. Mis padres intercambiaron miradas, un diálogo silencioso lleno de tensión, y el nudo en mi garganta se apretó aún más. Finalmente, mi padre rompió el silencio. Sofía, hay cosas de nuestro pasado que no hemos compartido y no sabíamos cómo abordarlas. Su voz tembló un poco, mostrando una grieta en su frágil fachada de seguridad. Ahí estaba el momento que había temido y esperado simultáneamente. La revelación de un pasado oculto, la posibilidad de descubrir piezas que habían estado perdidas en la oscuridad, todo estaba a punto de estallar. Pero antes de que pudiera procesar lo que estaba sintiendo, un nuevo mensaje llegó a mi teléfono, vibrando de manera insistente en la mesa. Estoy aquí. La verdad está más cerca de lo que piensas. La fría realidad se apoderó de mí, era como si las palabras danzaran en el aire con una revelación aterradora. El pasado, el presente y la verdad se entrelazaban de maneras que nunca imaginé, y en ese instante, supe que esta conversación apenas había comenzado. La tormenta estaba a punto de desatarse, y los cimientos sobre los que creía que estaba construida mi vida estaban a punto de tambalearse. ¿Sería capaz de enfrentar lo que estaba por venir, no solo por mí, sino por la familia que había aprendido a amar, incluso en medio del caos? La pregunta quedó suspendida en el aire, mientras mis padres se preparaban para compartir lo que siempre había sido un secreto, y yo me preguntaba si realmente estaba lista para la verdad que cambiaría todo. El mensaje resonó en mi mente mientras mis padres se preparaban para hablar. La atmósfera estaba cargada de una tensión palpable que se podía cortar con un cuchillo. ¿Qué significa eso?, pregunté, girando mi mirada nerviosa entre el teléfono y el rostro de mi padre, buscando en sus ojos alguna respuesta que me tranquilizara. Mi madre parecía estupefacta, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. La sombra de un secreto había cruzado su mirada y su habitual firmeza se desvanecía. No sé quién podría estar enviándote eso, Sofía, balbuceó. Puedo asegurarte que el pasado no es lo que parece. No se trata solo de los mensajes, la interrumpí, mi voz subiendo de tono, alimentando mi propia ansiedad. Se trata de todo lo que nos has ocultado, de lo que decís sin decir. ¿Por qué nunca hablamos de lo que pasó antes de que naciéramos? ¿Por qué nunca hemos hablado de nuestros abuelos? No sé nada de ellos. Las palabras parecieron expandirse en el espacio, palpables, como si cada una de ellas llevase el peso de los años de silencio. La expresión de mi madre era un reflejo de dolor, su mirada desviándose hacia el suelo, mientras que Clara y Martín se mantenían listos para intervenir, sus ojos llenos de preocupación. No es fácil, Sofía, contestó mi padre, su voz con un tono bajo, como si cada palabra tuviera que ser medida. Hay cosas que creímos que habíamos dejado atrás, cosas que no queríamos que afectaran a ustedes. Pero ¿por qué no dejarnos decidir? ¿Por qué no compartirlo en lugar de ocultarlo?, pregunté, sintiendo como la frustración me dominaba cada vez más.
¿Acaso temíais que no fuéramos capaces de manejarlo? La respuesta parecía clara, y a la vez resultaba injusta. La mesa se convirtió en un campo de batalla emocional, y aunque mis padres intentaban calmar la situación, el calor de las emociones mantenía el caos a flote. Es que no queremos que sufráis. Lo hicimos para protegeros, dijo mi madre por fin, su tono entrecortado y suplicante. Pero eso no justifica que nos hayan mantenido en la ignorancia, murmuré, mi voz quebrándose un poco. De repente, todo se tornaba difuso, la confianza que creía tener en ellos se desmoronaba. ¿Era verdad que había amor detrás de sus acciones? ¿O era simplemente miedo oculto bajo la ilusión de la protección? La habitación se llenó de un silencio espeso, roto solo por el latido palpitante de mi corazón y el susurro del viento que entraba por la ventana. Luego, el zumbido de mi teléfono volvió a hacerse presente, esta vez con más fuerza, como si urgiera por atención. Mira el mensaje, instó Clara, su voz tensa pero suave. Lo hice, con los ojos bien abiertos, y mi mundo se sacudió nuevamente. Siempre he estado más cerca de lo que piensas. La verdad tiene muchas caras. Debes decidir cuál es la tuya. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Quién era esta persona? ¿Por qué me estaban sometiendo a este juego de expectativas y secretos? Mis pensamientos se agolpaban, lo que me hizo perder el hilo de la conversación. Sofía, murmuró mi padre, trayendo mi atención de vuelta a ellos, no estás sola en esto. Siempre hemos estado aquí para ti, incluso si pareciera que no. ¿En serio? ¿Y qué hay de los secretos?, respondí con incredulidad. ¿Cómo puedo confiar en que esto es verdad? La lucha en mi interior evidenció las dudas que creía haber superado. Sentía que cada ladrillo de la confianza se desmoronaba, dejándome desnuda ante ellos, desprotegida y vulnerable. Te prometo que no estamos ocultando algo que te hará daño. Nuestro objetivo ha sido siempre protegerte, insistió mi madre, acercándose a mí con tentativas de reconexión. A veces, el amor exige decisiones difíciles. Me vi absorbiendo sus palabras entrelazadas de amor y culpa, y aunque el calor de la ira aún me recorría, había en su mirada una fragilidad que no había notado antes. Cuánto deseaba que el amor se manifestara de otro modo, que hubiera habido otro camino. Pero este era el nuestro, y el futuro se vislumbraba nebuloso, el silencio se espesó nuevamente, como si el universo estuviera conteniendo la respiración. Sofía, dijo Clara, extendiendo una mano en busca de la mía, no estás sola. Estamos contigo, pase lo que pase. El toque de su calidez fue un abrazo inesperado, una pequeña chispa de esperanza que, a pesar de mis temores, me hizo aferrarme a la posibilidad de que esta tormenta también pasaría. En ese momento, mientras la conversación continuaba en un vaivén entre rencor y esperanza, volví a mirar la pantalla de mi teléfono. Esa voz desconocida continuaba resonando en mi mente. ¿Qué más se ocultaba? Y sobre todo, ¿cómo terminaría esta búsqueda de la verdad que me prometía respuestas? Debemos responder, dije, tomando el teléfono entre mis manos, sintiendo la tensión eléctrica que me recorría. Mis ojos buscaban los de mis hermanos, y sentí que estábamos en esto juntos. Hay que estar listas para lo que venga, insistí con determinación, a pesar del miedo en mi interior. Con el mensaje aún sin leer y el peso del desconocido cargando sobre mí, supe que el verdadero viaje apenas comenzaba. Y en ese instante, lo único que podía hacer era avanzar, con el corazón latiendo al ritmo de la incertidumbre y la esperanza al mismo tiempo. Los dedos me temblaban mientras sostenía el teléfono, y podía sentir el nerviosismo de mis hermanos a mi lado. ¿Qué podemos responder?, pregunté en voz baja, casi para mí misma, mientras la pantalla parpadeaba ante mis ojos. Mi mente giraba, atrapada entre la furia y el deseo de comprensión. No sabía si debía ser valiente o prudente, si debería seguir buscando la verdad o proteger a mis padres de sus propios fantasmas. Clara, con la mirada firme, tomó aire y dijo, simplemente escribe lo que sientes. Es tu verdad. Ellos dejaron que el silencio se interpusiera, pero tú no tienes por qué hacerlo. Su voz era un suave bálsamo, pero aún así el miedo se apoderaba de mí, y si mi verdad destrozaba todo lo que quedaba de este frágil equilibrio familiar, decidí abrirme paso a través de mis pensamientos caóticos. Con cada palabra que tecleaba, me sentía más ligera, pero en el fondo, la angustia persistía. ¿Quién eres? ¿Por qué me envías estos mensajes? Siento que hay algo que debo entender. Por favor, háblame. Una vibración cortó el aire en medio de la tensión. El teléfono había respondido. Todo se desmoronó en silencio. Aunque creas que estás a salvo,
los secretos siempre encuentran la forma de salir a la luz. Tu búsqueda es más que personal, es un legado. Lo leí en voz baja, cada palabra se sentía como un eco que resonaba en las paredes de mi corazón. Una vez más me pregunté quién podría ser esta persona, y con cada segundo, el peso del misterio opuso las verdades ocultas que creía ya haber asumido. Me giré hacia mis padres, y en sus ojos había un temor compartido, como si su propia historia, por primera vez, también estuviera en la cuerda floja. ¿Qué significa esto?, les pregunté, mostrando el mensaje. En su rápida respuesta, noté la preocupación. No sabemos quién es, dijo mi padre con un tono que pretendía ser tranquilizador, pero navegaba por un mar revuelto de emociones que no lograba disimular. Pero puede que sea mejor no involucrarte más. ¿Envolvedme más? ¿Es eso lo que hemos estado haciendo toda esta vida?, respondí, sintiendo cómo la comunicación se tornaba en un juego de acusaciones y defensas. ¿Qué más me escondéis, además de lo evidente? Mi madre se acercó, su mano torneada de vida acarició suavemente mi hombro. Es solo que las decisiones que tomamos son más complicadas de lo que crees, Sofía. Todos estamos aquí, y eso es parte de esta historia. Aquel todos resonó en mí, y por primera vez, sentí la complejidad de su amor entrelazado con sus temores. Sin embargo, a medida que la revelación se instalaba en mi pecho, una nueva pregunta surgió: ¿es este el tipo de amor que se fundamenta en el miedo? Es un amor que no sabe cómo lidiar con su pasado, contestó Martín, sus ojos centelleando con empatía. A veces nos quedamos atrapados en lo que creemos que es lo mejor para los que amamos, olvidando que también necesitamos compartir lo que llevamos dentro. Encontré consuelo en sus palabras, y a pesar de la tormenta interna, un hilo de conexión se tejía entre nosotros. Aunque el caos existía, había espacios intermedios donde podíamos ver la fragilidad de nuestra humanidad. Fue un leve destello de esperanza en medio del desasosiego. Aún así, el mensaje desconocido seguía pesando en mi mente. ¿Qué quieres decir con que los secretos siempre encuentran la forma de salir a la luz?, pregunté al aire, más para mí que para ellos. ¿Acaso todo esto era una advertencia? El viento sopló con fuerza, trayendo consigo un susurro inquietante. Una parte de mí quería seguir adelante con esta conversación, pero otra parte se congelaba, asustada de lo que podía descubrir. Por último, sentí que la urgencia se convertía en una necesidad ineludible. La verdad me llamaba, no podía retroceder. Necesito saber más, proclamé. No puedo seguir así, no me puedo conformar con las sombras. La determinación en mi voz resonó en la sala como un tambor fuerte y claro. Lo que hagamos, lo haremos juntos, me aseguró Clara, dándome la fuerza que necesitaba para enfrentar lo que venía. Mientras buscaba alguna forma de cerrar el tema, el teléfono vibró de nuevo. El corazón me latía con fuerza. Esto es solo el comienzo. Cada respuesta que busques tiene un precio. ¿Estás lista para pagarlo? La incertidumbre se desató como un torrente en mi mente, y en un instante, comprendí que estaba en una senda sin retorno. De alguna forma, el mensaje había tocado una fibra profunda, revelando que la búsqueda de la verdad a menudo tiene consecuencias. Al mirar a mi familia, sentí como el lazo entre nosotros se reforzaba y se desgastaba al mismo tiempo, como una cuerda a punto de romperse. La conexión estaba ahí, pero el precio a pagar por descubrimientos futuros podía llevarnos a lugares oscuros o luminosos. En ese momento sabía que, pase lo que pase, ya nada volvería a ser lo mismo. ¿Estamos listos para esto?, pregunté, sintiendo el peso de la decisión en mis hombros. La respuesta era incierta, pero la verdad siempre había estado presente, y lo que faltaba, era simplemente el coraje para confrontarla. La vida estaba a punto de cambiar, y cada uno de nosotros debía estar listo para lo que venga. El aire se sentía denso, como si cada uno de nosotros estuviera atrapado en una burbuja de ansiedades y anhelos no expresados. La tensión en el ambiente casi era palpable, y tenía la sensación de que nos estábamos asomando al borde de un precipicio, tanto emocional como físico. La pregunta que había lanzado al aire flotaba, reverberando entre nosotros como el eco de un tambor que anuncia un conflicto inminente. ¿Qué precio?, inquirió Clara, entrecerrando los ojos. Ella había tomado la delantera casi de inmediato, al darse cuenta de la dirección peligrosa que podría tomar esta conversación. Fue un no tan sutil recordatorio de que estábamos en este camino juntos, una búsqueda común con profundidades sorprendentes. Tal vez ese es el verdadero desafío, dijo mi padre, dejando escapar un suspiro. Sus palabras parecían una súplica, un intento de romper la atmósfera tensa.
Al final, cada uno de nosotros tiene sus propios secretos y tenemos que estar listos para enfrentar no solo lo que descubramos de otros, sino también lo que ocultamos de nosotros mismos. Su voz resonó en mí, una mezcla de tristeza y comprensión. Mis ojos se encontraron con los de mi madre, y por un instante vi más de lo que mis reticencias permitían. Ella, con su mirada llena de historias no contadas, me instó a seguir. Pero, ¿estaba realmente dispuesta a asumir las complejidades de todo lo que eso significaba? ¿Y si nos rompemos?, pregunté, mi voz temblando un poco en el aire. Los recuerdos de nuestra infancia, lazos de amor y sueños compartidos se agolpaban en mi mente. ¿Qué pasaría si las respuestas que buscamos nos separan en vez de unirnos? Es una posibilidad, pero no podemos quedarnos en la ignorancia por miedo a lo que pueda pasar, comentó Martín con una determinación sutil. La verdad duele, pero el silencio puede ser una carga aún mayor. Lo que dijera ese número desconocido en el teléfono me hizo sentir como si estuviera en una película de terror, temiendo lo que se avecinaba. La verdad no debería doler tanto, murmuré. ¿Por qué debería haber un precio para el conocimiento? Pero la realidad era que a veces, saber era solo la primera parte de un camino lleno de espinas. Súbitamente, el teléfono vibró de nuevo, y esta vez no pude evitar un sobresalto que se reflejó en los rostros de mis hermanos. ¿Otro mensaje?, preguntó Clara, su curiosidad superando el horror que nos tenía paralizados. Las manos temblorosas volvieron a danzar sobre la pantalla, donde leí el nuevo mensaje en voz baja para que nadie se lo perdiera. Cada lágrima que derrame será un paso más hacia la claridad. El costo de conocer la verdad puede ser el precio de tu corazón. Mis ojos se abrieron como platos. ¿Qué significa eso?, balbuceé, una mezcla de inquietud y determinación. El eco de la advertencia me envolvió, y tenía que preguntarme si estaba realmente lista para encarar el dolor que pudiera traer consigo. Ese tipo de verdades, dijo mi madre a modo de respuesta, pueden salir a la luz y sorprenderte, incluso pueden cambiar la percepción que tienes de nosotros. Mis hermanos se movieron inquietos, la presencia misma de mis padres parecía colapsar las estructuras ya frágiles de nuestra familia. Entonces este legado, reflexioné en voz alta, poniendo las piezas juntas, ¿derribará los recuerdos felices? Aquellos buenos momentos que a menudo se sentían tan lejanos, enterrados bajo el peso de lo que no se dijo. Es posible, pero también puede ofrecer una nueva perspectiva, sugirió Martín. La esperanza de que algo bueno surgiera de todo este dolor chisporroteaba en sus ojos. Pero la fragilidad de su mensaje no logró apaciguar mis temores. Entonces, una verdad se impregnó en la sala: la salida de esta penumbra podría llevarnos a un nuevo amanecer, o bien al abismo de una oscuridad latente. Mientras cada uno lidiaba con sus pensamientos, sentí que la confianza en mi familia se tambaleaba, como un barco bañado en aguas revueltas. Así que, ¿qué hacemos?, pregunté finalmente, queriendo tomar el control de la noche que se desarrollaba frente a nosotros. En ese instante, sentí un temblor en el aire, una especie de carga eléctrica, como si estuviéramos a las puertas de un descubrimiento inevitable. Lo primero es no perder nuestra conexión, sugirió Clara, un recordatorio hermoso de que, al final del día, éramos una familia unida, aún en medio de la tormenta. Podemos ayudarnos y abordar esto como uno solo. Mientras la conversación se tornaba densa y pesada, de repente, el teléfono vibró una vez más. Esta vez, el mensaje parpadeaba de forma insistente. Nunca es demasiado tarde para desear la verdad. Pero recuerda, el pasado siempre encuentra la forma de volver a ti. El frío se apoderó de mí. La incertidumbre del futuro llegaba como una ráfaga, y en ese momento, supe que ya no había vuelta atrás. Las respuestas se entrelazaban con preguntas inquietantes, y lo que antes parecía seguro pronto se transformaría en una vorágine de emociones azules e implacables. ¿Qué demonios significa eso?, pregunté, el pánico haciendo eco en mi voz. Y justo cuando pensaba que el caos no podía ser mayor, el sonido de un golpe en la puerta hizo que todo se detuviera en seco. Mis hermanos y yo nos miramos, el miedo en nuestros rostros, preguntándonos si lo que estaba por venir rompería todo lo que éramos o nos unirá en la búsqueda de lo que realmente importa. El golpe resonó en la puerta como un retumbante tambor, sacando a cada uno de nosotros de nuestra burbuja de ansiedad. La incertidumbre se convirtió en un murmullo casi audible, palpitando en el aire. Mis hermanos intercambiaron miradas, y por un instante, todo fue silencio, como si el tiempo se detuviera para permitirnos captar la magnitud de lo que estaba por suceder. ¿Quién podría ser?, preguntó Clara en un susurro, su voz temblando como una hoja meciéndose con la brisa.
De repente, la casa, ese refugio que había estado lleno de risas y juegos, se sentía como un laberinto del que no podríamos escapar. Tal vez deberíamos abrir, murmuró Martín, aunque su voz carecía de la certeza que el contexto exigía. La idea misma de desvelar quién estaba al otro lado parecía más aterradora que cualquier secreto que pudiéramos descubrir de nuestra propia historia. No. Solo miramos por la ventana, dije, intentando anhelar el control que sentía desvanecerse. Caminé a tientas hacia la cortina, mi corazón martillando contra mi pecho. Al asomarme, vi una figura oscura y familiar, y mi estómago se hundió. Es Sofía, dije en voz baja, un hilo de confusión y miedo entrelazándose en mi tono. Sofía, nuestra prima, que había desaparecido de nuestras vidas sin una explicación. Maldecía la curiosidad que me había llevado a abrir la puerta. ¿Qué está haciendo aquí?, preguntó Clara, su voz ahora mezclada con incredulidad. Dudé un momento, recordando las historias que escuché de sus labios, las verdades que habían sido distorsionadas en la penumbra de nuestro pasado. Mensajes no entregados nunca, palabras que se habían perdido con el tiempo y, sin embargo, estaban a punto de entrar de golpe como un remolino en nuestra sala. Deberíamos escucharla, dije, sintiendo que el impulso de la verdad podía ser irresistiblemente más fuerte que el miedo. Mi propia voz se sentía lejana, un reflejo de la valentía que deseaba poseer. Tal vez ella tenga respuestas. El golpe sonó otra vez, más insistente, más desesperado. Tomando a mis hermanos un suspiro de valor, abrí la puerta y Sofía se mantuvo allí, con la mirada entre lo severo y lo suplicante. Su postura era frágil, como si el aire mismo la aplastara. En sus ojos había una chispa de tormenta, algo que solo se puede ver cuando alguien ha estado huyendo de demonios invisibles. Sofía, comenzamos a decir al unísono, pero la primera palabra se desvaneció en el aire, atrapada por el nuevo temor que se cernía sobre nosotros. Lo siento por aparecer así, de repente, dijo ella, y comprendí que había estado esperando este momento, enfrentando su propio monstruo interno. Necesito contarles algo. ¿Algo sobre lo que pasó?, preguntó Martín, casi sin aliento. Un nudo se formó en mi garganta, una mezcla de ansiedad y esperanza. Las respuestas de Sofía podrían arruinarlo todo o quizás, solo quizás, curar las viejas heridas. Desde que me fui, he ido recolectando piezas. Piezas de una historia que no se ha contado, de lo que nos divide, y lo que intenta volver. Las palabras de Sofía resonaron en la noche, cargadas de una electricidad palpable. Ustedes deben saber la verdad. Hay una razón por la que hay tanto dolor. La incertidumbre se deslizó por mis costillas, un escalofrío que me recorrió de arriba a abajo. ¿De qué hablas?, pregunté, mi voz emergiendo entre murmullos asustados. En su mirada vi un tsunami de emociones que no podía desglosar. ¿Por qué ahora? Porque ya no puedo vivir con el peso de este secreto, respondió, sus ojos llenos de lágrimas que amenazaban con brotar. Y en ese instante, comprendí que había llegado la hora de las revelaciones, y que cada palabra que arrojara podría desatar demonios que los 5 de nosotros no estábamos listos para enfrentar. La inquietud se adueñó de nuestra sala, y el espacio que habíamos compartido anteriormente se sentía transformado. Ya no éramos solo una familia enfrentando un legado oscuro, ahora éramos actores en una historia más grande, más compleja. ¿De qué quieres hablarnos?, insistí, acercándome a Sofía, casi con desesperación. Mi corazón palpitaba con el miedo y la anticipación de escuchar aquello que podía reconfigurar no solo el pasado, sino también el futuro de quienes estábamos en la habitación, y mientras ella comenzaba a hablar, algo resonaba en lo profundo de mi ser, como un tambor, recordándome que la verdad, por más dolorosa que fuera, era más liberadora que el silencio. Pero la pregunta que se encendía en mi mente era clara: ¿podríamos realmente soportar el peso de lo que estaba a punto de revelarse? El sonido de otro golpe en la puerta interrumpió su discurso, tan abruptamente como un rayo, obligándonos a mirar hacia la entrada nuevamente. Mis hermanos me miraron, la incredulidad reflejada en sus rostros, y ya no había forma de que pudiéramos huir. Lo que llegara a producirse no solo cambiaría nuestra velada, sino nuestros corazones entrelazados en una búsqueda de respuestas que podría romper lo que creíamos ser. Sofía se detuvo bruscamente, el miedo ahora iluminando su rostro, y su voz se fragmentó en su último susurro: no estamos solos en esto. La revelación colgó en el aire, y a medida que el nuevo desconocido llamaba a la puerta, comprendí que las sombras del pasado estaban listas para devorarnos o liberarnos. El golpe en la puerta sonó de nuevo, esta vez más fuerte. El eco resonó en el silencio tenso que se había apoderado de la sala, como un trompeteo en la distancia, preguntando, demandando respuesta.
Sofía, nuestra prima, conteniendo la respiración, se tensó al dar un paso hacia atrás, y mis hermanos se agruparon alrededor de mí, creando un escudo de incertidumbre y ansiedad. La atmósfera era electrizante, como si el destino ya hubiera decidido y solo faltara que nosotros lo aceptáramos. ¿Quién es?, pregunté, mi voz firme aunque el temor se agazapaba en mi pecho. El silencio que siguió, cargado de cada secreto que habíamos compartido, se sintió como un latido que resonaba en el aire fresco de la noche, y entonces, la puerta se abrió. Una figura sobresalió en la penumbra, y el viento parecía susurrar historias olvidadas a medida que aquella persona cruzaba el umbral. Era una mujer de cabello oscuro y mirada penetrante, cargando consigo un halo de misterio. «Soy Lucía», dijo, su voz suave pero firme. «Vengo a contarles la historia que sus padres ocultaron». El mundo se detuvo. Mi mente giraba rápidamente al enfrentar esa realidad. La mujer dio un paso más hacia adentro, como si estuviera adentrándose en una tierra prohibida. «Sé que se sienten perdidos, confusos. Pero todo lo que buscan está conectado a lo que yo sé. Ustedes merecen la verdad». Sofía se adelantó, sus ojos llenos de desesperación y esperanza. «¿Qué verdad? ¿Qué quieres decir?» El nudo en mí se apretó, como un resorte que se tensa antes de romperse. Yo también deseaba saber. Lucía miró a cada uno de nosotros, con compasión en sus ojos, antes de continuar. Hay cosas que se remontan más allá de lo que imaginan. Secretos que nunca debieron ser ocultados. Sus abuelos, y todo lo que rodeó su vida y su muerte es el corazón de su historia. En ese momento, mi corazón se detuvo. Esa conexión, ese eco de las raíces familiares que nunca entendí del todo, resonaba en mi alma. ¿Qué tienes que contarnos sobre ellos? Sobre nosotros, exigí, el miedo y el deseo de respuestas se entrelazaban en mis palabras. He tenido acceso a documentos, cartas y relatos que nunca fueron compartidos. Historias de amor, traición y arrepentimiento. Algo que podría estar a tiempo de sanar. Sus palabras eran como el faro de una tormenta, guiando a un barco perdido. Pero la respuesta ante esta revelación no era suficiente. ¿Qué debemos hacer con esa verdad si ha causado tanto dolor?, pregunté, sintiendo cómo la desesperanza se entrelazaba con la curiosidad. ¿Por qué no lo dijeron antes? Porque la verdad puede ser una mierda. Y a veces, protegerse uno mismo significa blindar a quienes amamos. Pero hay un precio que pagar y solo ustedes pueden decidirlo. La seriedad de Lucía, la complejidad de su mirada, me penetró como un relámpago. Sentí la presión de las manos entrelazadas de mis hermanos a mi alrededor, el sudor frío en sus frentes reflejando lo que todos estábamos sintiendo, el miedo a que el pasado volviera para devorarnos, pero también la voluntad de enfrentarlo. Las lágrimas brotaron en los ojos de Sofía. No quiero que esto nos destruya, pero tampoco puedo vivir en la ignorancia. ¿Estamos dispuestos a conocer lo que hemos estado ocultando incluso a nosotros mismos? Me volví hacia mis hermanos. Las palabras de Sofía resonaban de una forma que tocaba nuestras almas, y en medio de ese caos vi no solo el dolor, sino también la determinación. Sí, quiero la verdad. Quiero enfrentar esto juntos, sin miedo, afirmé, el fuego de la resolución encendiéndose en mi corazón. Lucía asintió, y mientras nos miraba, sentí como si el peso del mundo se desatara lentamente al dejar de ser un secreto. Entonces, haremos esto. Pero deben estar preparados para lo que viene. Cada lágrima que derramen será un paso hacia la claridad. En ese instante, un nuevo camino se abrió ante nosotros, uno que requería valentía y complicidad. En mi interior, un deseo profundo y ardiente se apoderó de mí. Quiero aprender y sanar. Quiero que esto nos una, que las sombras del pasado se conviertan en luz. Con el corazón palpitando, decidimos dar el paso que transformaría todo, y al mirar a mis hermanos, comprendí que en ese momento, el amor había comenzado a derrotar al miedo. Sabíamos que esto podría quebrarnos, pero también podría sanarnos, entrelazando nuestras heridas y trayéndonos de vuelta a la luz. Mientras nuestras miradas convergían, el aire se llenó de una promesa compartida. La verdad nos esperaba. La historia de nuestros abuelos, de lo que realmente éramos, estaría a punto de revelarse. De repente, entendí que no estábamos solos en esta batalla. La verdad sería nuestra aliada, y juntos enfrentaríamos lo que viniera, porque sólo así podríamos encontrar el cierre que tanto deseábamos. Y mientras atravesábamos esa puerta hacia lo desconocido, una voz resonó en mi mente: la vida se reinventa cada vez que estamos dispuestos a escuchar.